Y aquí estamos de regreso en Torre Médica platicando con el doctor Luis Arturo Gómez. ¿Cómo estás, Luis? Muy bien, Julio. Gracias por la invitación. Hoy decíamos al inicio del programa, Lalo y un servidor, que el tema puede parecer un poco complejo y quizás la gente que entrevistamos en el asfalto tapatío no conoce bien el término, y por eso me tomé de nueva cuenta el interés porque Luis abordara el tema de la disautonomía, que creo que la gente puede relacionarlo con otros signos clínicos que de alguna manera pueden darle la pauta de que algo no anda bien en su sistema nervioso o que esté vinculado a una cuestión de tipo cardiovascular. ¿Así es, Luis? Es correcto. Primero, pues dejar en claro qué es la disautonomía. Es una enfermedad muy frecuente, de hecho, dependiendo la bibliografía, pero llega a haber una incidencia hasta del 4 o 5% de la población. Entender que la disautonomía es una disregulación del sistema nervioso autónomo. ¿A qué se refiere? Hay un mal acoplamiento o respuesta de las actividades que el organismo desarrolla en forma automática. La respiración, la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la sudoración, síntomas relacionados como la ansiedad, y cada paciente puede manifestarla de diferente forma. Sí cabe señalar que el diagnóstico no es nada sencillo, puede presentarse desde la niñez, ¿sí? En etapas tempranas. Son los niños que frecuentemente en la escuela, principalmente en los honores, que tienen mucho tiempo de pie, con calor, un poco deshidratados, sufren desmayos, que es lo más común, o mareos. Y los papás, los maestros, la familia lo relaciona a que el niño no come bien, no desayuna bien y a la falta de vitaminas. Obviamente este es un proceso en el cual a lo largo del tiempo ven que el paciente, sobre todo mujeres, porque es más común en mujeres, cerca del 80-90% de los pacientes son mujeres, empiezan a desarrollar mayores síntomas, principalmente cardiovasculares. Por eso muchos pacientes, muchos médicos relacionan a la disautonomía con un problema del corazón, que ya más adelante el doctor Leopoldo nos dirá la pauta cardiovascular, pero no solamente es el corazón. Como mencionábamos, puede ser la cuestión neurológica, llega a haber pacientes que convulsionan y lo relacionan directamente a un problema neurológico, y el problema está relacionado a un bajo gasto, esto es, a una mala circulación cerebral, y pueden desarrollar unas crisis convulsivas no relacionadas a daño neurológico, sino a la baja de la presión arterial. Problemas como la taquicardia, que es lo más frecuente, ya lo habíamos comentado, el paciente siente ansiedad, siente taquicardia, falta de aire, mareo, y creen estar enfermos del corazón. Obviamente sí hay que descartar una enfermedad cardiovascular. Pacientes que sufren de problemas gastrointestinales, estreñimiento, diarrea, distensión en forma intermitente, que se puede relacionar con cuestiones emocionales y creen tener un problema del colon. Y el problema suele ser una disautonomía. Como una gran variedad de síntomas, pero necesitamos hacer un abordaje adecuado en cada paciente, porque claro, no todo es disautonomía, pero sí cabe señalar que estos pacientes tienen una serie o una evolución crónica donde han visitado infinidad de médicos, ¿sí? Psicólogos, psiquiatras, porque creen que el problema se los inventan. De hecho, no les creen a los pacientes, porque en muchos casos todos los estudios pueden salir normales. Entonces no les creen al paciente, el paciente realmente se siente mal, el paciente está mal, pero tú le haces unos estudios, un electrocardiograma, estudios de laboratorio, las pruebas en el momento de signos vitales y suelen estar normales. Para eso sí hay que hacer una serie de pruebas, un interrogatorio muy concienzudo, bien dirigido, para poder determinar si el paciente tiene o no algún tipo de disautonomía. Cabe señalar que también no es un solo tipo de disautonomía, existen muchos tipos y para ello pues hay que hacer diferentes tipos de estudios, dependiendo las características de cada paciente. Yo sé que como parte de lo que has abordado como internista,
te has enfocado mucho porque te ha dado la experiencia clínica a lo largo de tus años de trabajar en este ámbito. Entiéndase que la medicina interna es la rama de la medicina que estudia los padecimientos del adulto, pero obviamente tanto en el adulto joven como en el adulto mayor se puede llegar a presentar, y que esa condición te obliga de repente a hacer una evaluación multidisciplinaria, es decir, estudios cardiovasculares, estudios neurológicos, obviamente evaluaciones y descartar otro tipo de cuestiones clínicas, y que desde laboratorial, física, clínicamente, pero dijiste algo muy valioso, yo creo que vale la pena recalcarlo. El interrogatorio concienzudo y a detalle puede ser la punta del iceberg para poder hacer el diagnóstico diferencial por el comportamiento, el cómo, el cuándo, y una exploración física y algunas pruebas clínicas muy específicas para este tipo de padecimientos puede hacer la diferencia para un paciente, y que a veces ya han recorrido tantas opiniones que el paciente llega con un cierto nivel de miedo, desconfianza, preocupación. ¿Por qué? Porque se asemejan, como tú dijiste, a cuadros de ansiedad. Se presenta combinado con la ansiedad, que el mismo cuadro clínico lo detona, y el paciente piensa que solamente es ansiedad, y esa ansiedad está vinculada a una discoordinación, como bien se debe mencionar, que es esa falta de manejo en cuestiones que pueden ser factores que exacerban, y obviamente una condición en gente joven, pues obviamente los hace dudar que el padecimiento esté ligado a algo como esto. Esto no es algo nuevo, pero que hemos adquirido paulatinamente una mayor experiencia para llegar de manera muy específica a un diagnóstico. ¿Qué crees que debiera ser como parte principal para la gente que sospecha, la gente que nos ve a través de la televisión? Y sé que has creado en tu página un concepto de una clínica de disautonomía. Y no es que sea más frecuente, es que hoy lo pensamos con mayor facilidad, y el diagnóstico de alguien que lo piensa y lo ha visto, lo diagnostica de manera más pronta y con mejores resultados. Sí, Julio, mira, comentaste una parte bien importante. La mayoría de pacientes, no te miento, y los pacientes que han acudido a consulta con este tipo de diagnóstico, que en el momento lo ignoran, llegan con una serie de estudios, o sea, ya fueron con muchos médicos y no establecieron un diagnóstico en forma adecuada. Claro, hay que sospechar el diagnóstico, porque si no lo sospechas, pues lo primero te puedes ir con una arritmia, que tiene un problema gastrointestinal, que el paciente no se concentra, que tiene un problema psicológico, y te llegan muy estudiados, pero todos los estudios están normales, están desesperados los pacientes, la misma familia no les cree. Algunos médicos, desgraciadamente a veces también, no les creemos al paciente, creemos que se están haciendo, y llegan realmente desesperados, y es cuando obviamente eso es una luz que nos alerta para hacer un abordaje más detenido, más detallado, y poder establecer el diagnóstico, porque realmente le cambias la vida al paciente. Un paciente con disautonomía puede llegar a no ser funcional, su calidad de vida es muy mala, o sea, no puede ni siquiera realizar las actividades propias del hogar, porque se sienten fatigados, se sienten mareados, se sienten con dolor de cabeza, y obviamente la familia cree que no quieren realizar la labor porque los llevan al médico y todo sale normal. Entonces es ahí lo que nos da la tarea, y hacer ¿cómo se puede decir? Una investigación muy a fondo para poder determinar realmente si la causa es disautonomía. Claro, existen otras enfermedades, pero dentro de esas enfermedades la número 1 es disautonomía, por la serie de signos y síntomas que nos llegan a presentar. Para mi punto de vista, existen estudios confirmatorios como es la mesa inclinada, existen otro tipo de estudios, pero el diagnóstico muchas de las veces ha sido muy comportamiento clínico. La verdad, la pauta en nuestra experiencia, a veces pide uno el confirmatorio con mesa inclinada, en donde lleva al paciente a veces a un desvanecimiento absoluto. Es un estudio que tiene que ser hecho por un especialista, como es el caso del doctor Leo, que él es un cardiólogo que se dedica a todo lo que es la cardiología diagnóstica, y parte del abordaje que ellos hacen es este estudio,
que es inducir un estado en el cual susceptibilizamos de estrés al sistema nervioso autónomo. Y obviamente esa condición favorece que el paciente en un momento dado se positivice y hace la diferencia y puede marcar la diferencia entre los diferentes tipos de disautonomía, que eso es la razón por la que a veces tenemos que exponer al paciente y el paciente, no crean, es una condición que de repente regresa con el resultado en la mano y te dice, ¿a dónde me mandó? Me mandó al matadero. No es la intención, el objetivo es inducir un estado para que el paciente tenga de alguna manera el testimonio, el diagnóstico clínico y la diferenciación. Sí, ese punto es muy importante porque hay diferentes tipos de disautonomía y cada uno se trata diferente. Y como hablábamos en un inicio, la manifestación, la intensidad y la respuesta depende de cada paciente. Por eso tenemos que ir con mucho cuidado en el tratamiento. Así como la respuesta puede ser muy aguda, muy intensa, también puede no responder. Entonces es lo que debemos de llevar de la mano, titulando al paciente y complementarlo con algunas actividades que nos ayuden a disminuir los síntomas de la disautonomía. Te decía algo el día que te hablé para pedirte que me hicieras el honor de acompañarme al programa, que me encontré en el fin de semana, el viernes, me encontré con un reportaje que me llamó la atención, fíjate, y hago mención de ello porque fue una secuela post-COVID de alguien conocido en el medio artístico. Yuri vivió una infección por COVID y como consecuencia, en el post-COVID, presenta un episodio en el cual la trajo en la búsqueda incesante de muchos estudios al diagnóstico confirmatorio de una disautonomía que la llevó a ese estado del que tú hiciste mención, a una condición de disfuncionalidad en sus actividades básicas, al grado tal que duró fuera de circulación durante varias semanas o meses, y dice que apenas se encuentra un 90% de su condición de funcionalidad, pero ya se encuentra parcialmente reintegrada y que obviamente algo de lo que la limitaba era lo físico y hasta la capacidad de concentración y condiciones conductuales que a veces uno desconoce. Creo que es un tema bastante álgido porque seguramente tú en casita o algún familiar o algún conocido habrá pasado por uno de los signos clínicos básicos de lo que es la disautonomía y que yo creo que los expertos más a detalle vamos a cerrar en la mesa de conclusiones junto con el doctor Leo y el doctor Luis Arturo y continuaríamos en Torre Médica.